Hola a todos, yo soy Íñigo Campos y esto es DNDTV, el canal para que mejores y potencies los resultados de tu clínica. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es cómo podemos nosotros aparecer en medios de comunicación tradicionales. Estos son prensa, revistas o incluso en televisión. Y vamos a ver con Borja Gómez, que es periodista y experto en comunicación, cómo podemos nosotros ser noticiables, es decir, conseguir llamar la atención de los periodistas para aparecer en medios de prensa tradicionales. Todavía siguen siendo los medios en los que más confía la gente. Entonces, esa serie de apariciones no solo nos va a ayudar a ampliar nuestro público, sino que también nos va a ayudar a que el público que ya nos conoce, a nuestros pacientes, van a confiar mucho más en nosotros porque vamos a estar ganando autoridad. Empezamos entonces. Hola, soy Borja Gómez de Borja Gómez Comunicación. Te traigo esta masterclass donde te cuento mis principales secretos para ayudarte a conseguir visibilidad a través de los medios de comunicación y que tu marca aparezca en los medios como noticia y sin tener que pagar publicidad. Así que espero que te sirva, que tomes nota y que aprendas mucho y por supuesto que lo pongas en práctica. Te voy a contar 3 secretos que he aprendido en estos más de 10 años que llevo en el sector. Y si los implementas, vas a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero en ensayo-error. Así que voy a entrar ya directamente a contarte el secreto número 1. Te voy a explicar cómo salir en la prensa sin gastarte ni un euro en publicidad para aumentar tus ventas y que tu proyecto dé el salto con el que sueñas. En primer lugar, me gustaría decirte qué es lo que te diferencia de los que sí salen en los medios de comunicación. Supón que estás trabajando el 200% en tu proyecto, que estás mejorando contenido, estás trazando estrategias de venta, formándote continuamente y de pronto ves, oyes o lees a alguien de tu competencia en un programa de televisión, en una radio o en un periódico. Y eso te revuelve internamente. ¿Por qué él y no yo? Piensa, pues sí. Eso te pregunto yo. ¿Por qué sale él y no tú? ¿De verdad tú crees que no tiene suficiente interés como para que te entrevisten sobre tu especialidad o colabores con artículos en un medio de comunicación? Pues mira, te voy a decir ahora cuál es la diferencia entre esa persona y tú. Entre esa persona que sale en los medios de comunicación y tú. La diferencia es que él ya ha dado el primer paso para salir en cualquier medio de comunicación. Lo ha intentado. Ha dado ese pasito de contactar, de pensar en algo noticiable, en algún contenido llamativo para los medios. Ese pequeño pasito. Y te voy a decir otra cosa, que tú tienes tanto o más para ofrecer a los medios como cualquier colaborador o cualquier entrevistado que leas en cualquiera de los principales medios de comunicación de ámbito nacional o de ámbito regional. ¿Por qué los medios son tan importantes para tu marca? Porque los medios de comunicación van a ayudarte a vender, eso está bastante claro, porque los medios de comunicación van a permitir que tu marca sea vista por miles de personas, porque gracias a los medios vas a tener un impacto de altísima calidad y por lo tanto de elevadísima notoriedad, tu autoridad, tu nivel de autoridad, de notoriedad va a ser tremendo al salir en los medios de comunicación y eso lo va a percibir tu público objetivo. Y vas a conseguir también una prueba social que va a ayudar a que los potenciales clientes confíen en ti y compren tus productos o contraten tus servicios. Esa prueba social la vas a poner en tu página web, la vas a poner en tus páginas de venta, en tu dossier de empresas, en tus redes sociales, en todos los sitios. Y eso va a generar más confianza en la gente cuando vaya a ir a comprarte. Por lo tanto, tu proyecto, amigo mío, va a crecer. Y esas apariciones de las que te estoy hablando serán gratis porque tú no vas a llamar a las redacciones con las manos vacías, tú no vas a llamar a los periodistas sin poder ofrecerles nada, no, lo que les vas a ofrecer no es dinero, le vas a ofrecer historias y contenidos interesantes, que es aquello que necesita cualquier periódico, cualquier revista o cualquier programa de radio o de televisión. Porque aunque la prensa ha vivido momentos difíciles la última década, la situación vuelve a ser la que era antes de la crisis y los medios están consolidados como la vía de información más fiable, más veraz frente a otros posibles canales como por ejemplo las redes sociales. Así que aunque escribir un artículo en un blog de un amigo pues
tenga características muy parecidas a las de escribir un artículo en un medio especializado, la imagen de notoriedad que das hacia el lector al salir en un medio especializado, pues muchísimo más elevada que al salir en un artículo de invitado en un blog, ¿no? Los medios son los líderes de opinión y son los máximos influencers que nos podemos encontrar. Te voy a dar también una buena noticia, que a los medios les gustan las noticias sobre emprendedores que tienen algo interesante que contarles. Esa es su materia prima. Así que si estás viendo esto es porque has lanzado tu proyecto, porque estás especializado en un nicho del que puedes hablarle a un periodista, porque cuentas con algo que puede enganchar a un profesional de la información. Así que, ¿por qué no lo haces? Las ventajas ya te las he comentado anteriormente. Te vas a convertir en un referente de tu sector, te vas a poner por encima de tu competencia, tu visibilidad va a subir muchísimo, vas a poder conseguir algún enlace de calidad también por el camino, vas a ganar link building y además, pues todo esto es gratuito. Y por otra parte, te digo que hay cientos de medios que pueden servir a tus propósitos. Empieza por contactar con algunos de ellos y haz crecer tu negocio. No pienses que hay pocos medios, que hay 3 o 4, los primeros que se te vienen a la cabeza. No. Hay cientos de medios que puedes utilizar para ayudarte a conseguir estos objetivos, pero no quiero que te pongas a hacer una base de datos a lo loco y a recopilar emails. No, quiero que te centres y que sepas exactamente a qué medio debes ir, en qué medio debes focalizarte. Solamente con que busques unos cuantos, ya con eso ya vas bien. Y a partir de esos ir desarrollando tu estrategia, ¿no? Quiero contarte también cuál es la principal diferencia entre la comunicación, lo que te estoy contando aquí, y la publicidad. Porque seguramente desde que hemos empezado este training o desde que te apuntaste a él, no ha dejado de resonar en tu cabeza la palabra publicidad. Pero no te preocupes porque ya te he dicho que no vas a tener que pagar para salir en los medios. El periodismo y la publicidad tienen límites muchas veces difusos, pero estos conceptos tienen características muy marcadas y muy diferentes. Como puedes ver en la diapositiva que está puesta ahora mismo, en el recuadro verde, eso es una publicidad de Travel Brand. De Travel Brand ha pagado por salir ahí en 20 minutos y para tener ese espacio, pues posiblemente haya pagado unos 1.500 euros por tener ese espacio. Esto es publicidad pagada. Sin embargo, de lo que yo te estoy hablando es de ofrecer contenido a los medios, de darle información interesante para aparecer ahí a través de un artículo, de una entrevista, de un reportaje o de una noticia. No mediante un faldón, no mediante un banner, no mediante un espacio que le compras a ese medio a través del departamento comercial. La estrategia que te propongo es que personalicemos según el tipo de medio y según el contenido. Después le vas a hacer llegar al periodista una noticia, una historia, para que él valore si es interesante para sus lectores o para su audiencia. Y convirtiéndose así un contenido del que se nutre el medio. Y porque no va a haber que pagar nada para que se publique. En el ejemplo que estás viendo aquí es de un reportaje que publicaron de Antonio G., creador de Inteligencia Viajera. Como puedes ver, salió publicado en la página web del Mundo. Por salir aquí en el Mundo no hubo que pagar nada. Simplemente le dimos un contenido de interés a este medio, les gustó, hicimos para que les gustara, les resaltamos las partes más llamativas porque les podía interesar a sus lectores y conseguimos que publicaran este artículo. Esto no costó nada y el impacto que tiene esto económicamente es brutal, porque además en el caso de la publicidad, cuando salen los anuncios en la tele o cuando aparece la publicidad en el periódico, eso es lo que se pasa. Prácticamente no nos detenemos a ver eso. Sin embargo, el contenido, esto que estás viendo, es lo que la gente lee, es lo que la gente escucha, lo que la gente ve. Y eso es lo que nosotros precisamente le vamos a ofrecer al medio. Es decir, ¿qué valor económico tiene esto? Tiene un valor tremendo y no está costando ni un solo euro. Y tu proyecto puede ser noticia y para conseguirlo debes hacerte algunas preguntas. En primer lugar, debes saber qué le interesa al periodista. Porque aunque parezca a priori complicado, el primer paso que tienes que superar cuando quieres contactar con un periodista es pensar como él, es ponerte en su piel y hacer el ejercicio de imaginar qué parte o qué puntos claves de tu propio proyecto te parecerían más interesantes si fueras él. Si eres lector de periódicos o de revistas y echas un vistazo a los contenidos, vas a ver que todos los artículos, que todos los reportajes tienen un eje sobre el que giran las historias. ¿Cuál es ese eje? Descúbrelo
y utiliza esa misma estructura, crea un eje parecido en torno a lo que tú le puedes contar. Porque tú quieres contar algo sobre tu proyecto, entonces destaca los puntos de interés para ese medio. Para aprender cuáles son los temas que le interesan a ese medio, busca esos contenidos y apunta esos puntos clave de interés que te he comentado anteriormente. Aquellos sobre lo que tú creas que el periodista se ha basado para escribir la noticia y el artículo. Si tú consigues obtener los puntos de interés de tu proyecto y hacérselos llegar al periodista sabiendo que eso le interesa, vas a llamar su atención para que quiera publicar sobre lo que tú le estás proponiendo. Es como el dibujo que aparece en la diapositiva, dos círculos que se unen. Un círculo es lo que le interesa al periodista, otro círculo es lo que tú quieres contar y hay una zona en común, que es a la vez lo que tú quieres contar y lo que le interesa al periodista. Descubre cuál es esa zona común y ofrécesela al periodista y vas a ver cómo le interesa tu contenido y cómo publicas sobre él. Quiero contarte también algunas formas para salir en prensa sin tener que pasar por caja, sin tener que pagar publicidad. Concretamente te voy a explicar dos de las principales formas para salir en los medios sin tener que pagar publicidad. Uno de ellos es mediante un artículo o una entrevista. De forma general, los medios reflejan los casos de empresas, de emprendedores que han sacado un producto novedoso, que resuelven un problema concreto con ingenio, que tienen algo interesante que explicar sobre cómo decidieron a lanzarse a crear su propia empresa y los obstáculos que han ido superando por el camino. Así que no te pongas barreras mentales y escribe directamente al medio de comunicación o al contacto del periodista que tengas para contarle tu propia historia. Le puedes proponer que haga una entrevista o escribir un artículo directamente para ese medio, aportando, eso sí, siempre contenido de valor. Cuanto más concreto sea, mejor. En el ejemplo que estamos viendo aquí en la diapositiva, un artículo que escribió Fran Escipión en El País, hablando de cómo podía generar ingresos de una forma automática. Esto es un contenido que le interesaba al país porque lo había tocado poco y es algo bastante novedoso, entonces le propusimos para que Fran Escipión escribiera este artículo, salió publicado y consiguió un impacto bastante potente. Otra forma de salir en los medios sin tener que pagar publicidad es mediante una nota de prensa. Cuando tú redactas y envías una nota de prensa a un periodista de un medio de comunicación, estás contando una información de actualidad sobre tu proyecto. Es decir, algo que ya ha sucedido y que es noticiable, que es de interés público. Al redactar la nota de prensa debes seguir una estructura que se llama pirámide invertida, que consiste en que lo más importante está al principio del texto y va descendiendo de importancia conforme va desarrollándose el texto. Este recurso, el de la nota de prensa, es muy útil si es una noticia muy interesante que quieres que llegue a miles de personas de una forma directa. Pero la desventaja con la que se juega al lanzar una nota de prensa es que tras el envío no sea publicada, precisamente porque los periodistas no consideren que esta noticia tenga el interés necesario como para que sea difundida. Así que si vas a mandar una nota de prensa, debes estar seguro de que lo que vas a contar es noticiable, que es de interés para el público del medio al que se lo vas a enviar y sobre todo que está redactada en un lenguaje periodístico. Por eso siempre recalco que la nota de prensa es una herramienta útil, pero que no siempre hay que utilizar. Hay que saber utilizarla con estrategia. No siempre va a haber que utilizar la nota de prensa y luego te voy a contar otras formas para salir en los medios sin tener que hacer una nota de prensa, porque entiendo que no todos los emprendedores o no todas las empresas generan noticias tan importantes como para utilizar esta herramienta de la nota de prensa, ¿vale? Voy a pasar ahora a contarte el secreto número 2. Quiero contarte cómo enamorar a los periodistas con tu marca y que publiquen sobre ella, aunque ahora mismo pienses que no tienes nada para lograrlo. Para que tu prestigio se ponga por las nubes y todo el mundo quiera contratarte a ti, quiera comprar tus servicios y tus productos. Os recuerdo, amigos, antes de seguir, que podéis ir comentando las preguntas, las dudas que os surjan en el chat y luego me pasaré por ahí para responderoslas, ¿vale? Así que sobre la marcha podéis ir preguntando lo que queráis y luego me asomaré para responderos, ¿vale? A ver si os suenan algunas de estas frases que voy a decir. Soy demasiado pequeño para salir en prensa. Otra frase.
No tengo nada interesante que contar a los periodistas. Otra frase. No puedo salir en los medios de comunicación al nivel de los grandes referentes de mi sector. Pero no quiero que os sintáis mal, porque estas son las frases que más escucho de emprendedores que tienen un proyecto súper interesante y que podrían salir en los medios para llegar a más personas, para poner su marca en lo más alto. Pero caen en el error de pensar que son poca cosa para los medios. Así que no te preocupes porque tienes solución. Y además te voy a decir una cosa, tu prestigio va a crecer gracias a los medios y todo el mundo va a querer contratarte a ti. Es decir, no tienes por qué tener prestigio para salir en los medios, sino que son los medios precisamente los que te van a otorgar este prestigio, ¿vale? Y te voy a decir también otra cosa, te voy a decir que todo el mundo tiene un hueco en la prensa y desde ahí puedes conseguir más visibilidad para su marca, porque tú tienes una historia emprendedora detrás tuya y estás especializado en un tema muy concreto. Así que acaba ya de una vez por todas con esa barrera mental de quién soy yo para proponerme como experto ante un periodista. Porque recuerda, tú ya tienes todo lo necesario para salir en prensa y todos los proyectos tienen algo llamativo para un determinado tipo de medio de comunicación. Y recalco lo de determinado porque tú sí tienes algo para despertar el interés de los periodistas, pero concretamente de aquellos periodistas a los que les puede interesar tu contenido y que además lleguen al público objetivo donde te interesa estar. Es decir, a ti lo que te interesa es trabajar en apariciones de calidad que no te supongan demasiado esfuerzo para contarle tu idea al periodista, porque sepas que al periodista le va a interesar y que además lleguen directamente hasta tu público objetivo, ¿vale? Esas son las apariciones de calidad y va a haber siempre medios que van a estar dispuestos a escucharte, dispuestos a publicar tu contenido, pero tienes que encontrar cuáles son esos medios y que a la vez van a ser los que van a llegar hasta el público que te va a acabar comprando, ¿vale? Ese es el kit de la cuestión. Una vez que lo encuentres, vas a ver cómo todo fluye mucho más y es mucho más fácil. Y estas apariciones te van a dar mucho más prestigio y mucha más autoridad porque, como te digo, es esencial saber elegir a tu público objetivo, porque a través de ese público objetivo ya vas a saber a qué medios te tienes que dirigir. Se trata al final de afinar el tiro y de que te centres solamente en aquellos medios que más y que mejores resultados van a dar a tu empresa, que no siempre tienen por qué ser aquellos que consume el gran público, ¿vale? Tenemos medios muy interesantes para tu marca, por ejemplo, las publicaciones especializadas de tu sector, en los medios de comunicación locales o incluso blogs que son referentes para tu público. ¿Y cómo convertir tu proyecto en noticia y abrir de par en par la puerta de la prensa? Ya he dicho antes que el éxito está en quienes dan el paso al frente y no buscan excusas para escaquearse a la hora de hablar con un periodista, así que no tienes que dejarlo para otra ocasión. Si ahora mismo no tienes nada interesante para contar a los medios, tienes que utilizar tu creatividad para buscar lo noticioso, lo llamativo, lo interesante de tu proyecto, ¿vale? Que partiendo de tu realidad, sin inventarte nada, utilices aquello que más le pueda gustar a los periodistas para exprimirlo al máximo. Así que no lo dejes para otra ocasión, porque nunca va a haber una ocasión lo suficientemente buena, nunca se van a alinear quizás los astros para que un periodista llame a tu puerta si tú no das el paso antes, ¿vale? Así que si no tienes nada llamativo, utiliza la creatividad, dale la vuelta a lo que le puedes contar y conviértelo en llamativo. Siempre partiendo de algo que sea real, ¿verdad? Nunca vamos a mentirle a los periodistas. ¿Y esto cómo lo puedes hacer? Pues mira, sigue estos pasos. Te lo voy a decir de una forma muy concreta. Haz una lista de posibles temas sobre los que podrías hablar como una autoridad de tu sector. Y recuerda que tu propia historia, emprendedora, puede ser uno de esos temas, ¿vale? La trayectoria emprendedora que tú has llevado hasta ahora. Haz una lista de los medios de comunicación o secciones que hablen sobre tu ámbito de actuación. Ya hemos hablado anteriormente de la importancia de especializarse, ¿vale? Pues con la prensa pasa exactamente lo mismo. Aunque ahora mismo pienses que hay pocos medios, en cuanto te pongas a investigar vas a ver que hay un abanico enorme de medios que tienes a tu disposición. Medios generalistas, programas de radio, de televisión, especializados, locales, papel, online, etcétera. Tampoco te puedes olvidar de revistas corporativas o portales de noticias que lee tu público objetivo. Por ejemplo, Universidad para Estudiantes, CPP News para pequeños empresarios y autónomos, Infocop para profesionales de la psicología, etcétera, etcétera. Para empezar a hacer tu propia base de datos de medios de comunicación, puedes buscar en Google medios de comunicación más el nombre de tu ciudad, el nombre de tu región
o la especialización que quieras. Vas a ver cómo ya ahí te salen medios de comunicación a los que te vas a poder dirigir. Y además vas a ver que hay directorios completísimos de los que vas a poder extraer material, de que vas a poder seleccionar los sitios a los que te vas a dirigir, ¿vale? No estoy hablando de copiar el directorio tal cual, sino que esto te sirva para seleccionar los medios donde te puede interesar dirigirte, ¿vale? Así que has visto que por el hecho de que ahora mismo no tengas nada, una vez que ya encuentres los medios y una vez que veas algo, que descubras ese algo llamativo que tienes para contarle, vas a poder dirigirte a ellos, ¿vale? Hay que ser proactivo con los medios de comunicación. Siempre lo digo, hay que ser proactivo y utilizar la creatividad. Y ahora te voy a contar con un ejemplo concreto cómo puedes llegar hasta el periodista exacto de un medio de comunicación que te interesa, ¿vale? Y lo vamos a ver con unas capturas de pantalla, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, que tu sector está relacionado con las tecnologías y te interesa salir en El País por la visibilidad que tiene este medio de comunicación, ¿vale? Tú dices, venga, quiero salir en El País. Entramos en El País, en la portada, y vamos a buscar en qué sitio concreto del país podrías salir tú hablando sobre tecnología, ¿vale? Vemos la portada y esto que te voy a contar es igual con todos los medios de comunicación, ¿vale? Solamente yo estoy utilizando el ejemplo del país, pero es igual con todos los medios de comunicación. Vamos a ver las secciones que tiene este medio de comunicación. Si pinchas arriba en las rayitas que hay, se abre un desplegable con las secciones que tiene, en este caso concreto, el país. Vemos que tiene secciones relacionadas con cultura, con viajes, con temas de redes sociales, con alimentación, y hay una sección relacionada con el sector de la tecnología, que se llama Retina. Vale, pues pinchamos en Retina y vemos las noticias que hay en Retina, pues que hablan sobre redes sociales, que hablan sobre, bueno, sobre novedades que se están aplicando, sobre temas muy innovadores, incluso sobre empresas que se crean y que se van desarrollando para lanzar algo novedoso al mercado, ¿vale? Entonces, este sitio es interesante para que tú salgas ahí hablando sobre el sector de las tecnologías, que es el que tú manejas, ¿vale? Ahora vamos a ir a buscar algún periodista concreto dentro de Retina para dirigirte directamente a él. Seguimos bajando y vemos que las noticias pues están firmadas por distintos periodistas. Ahí mismo puedes ver algunos nombres ya. José Ángel Plaza, Artur Galocha, Monse Hidalgo, ¿vale? Ya tenemos el nombre de algunos de esos periodistas. Te quedas con un nombre o con dos nombres, el que veas que publica sobre contenidos mucho más relacionados con tu sector, ¿vale? Y ahora vamos a llamar al periódico para contactar con este periodista, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues mira, es muy fácil. Vamos a buscar el número de teléfono del periódico. Nos vamos de nuevo a la portada y buscamos la sección de contacto. Normalmente los medios de comunicación tienen la sección de contacto en el pie de página o en la parte superior, en este caso del país está en el pie de página. Ahí lo tienes señalado. Pinchas en contacto y ahora buscamos el número de teléfono que a nosotros nos interesa. No nos interesa comercial, no nos interesa suscripción, nos interesa contenido. El de la redacción, ahí tienes el número de teléfono de la redacción. Pues simplemente habría que llamar a la redacción y preguntar por el nombre, por el periodista, alguno de los que has visto anteriormente, algunos de los nombres que has apuntado anteriormente. A ese periodista que tú sabes que le interesan los temas de los que tú puedes hablar, pues ya le contarías aquello sobre lo que tú puedes hablar, aquel contenido interesante que tú le puedes aportar para su sesión. Y de esta forma estarías adaptando al máximo tu contenido al interés del periodista y, por lo tanto, teniendo muchísimas posibilidades de que salgas en un medio como El País Retina. Y lo que te acabo de contar aquí, vale para cualquier tipo de medio de comunicación, ya sea generalista o ya sea especializado. El método es exactamente el mismo. Y te voy a hablar también del comodín de la percha informativa. Imagínate una percha en la que cuelgas tu contenido. Pues el concepto de la percha informativa es igual. Se trata de encontrar algo en lo que enganchar tu contenido, de conseguir que lo que tú quieres contar tenga algo relacionado con la actualidad informativa y que, por lo tanto, pueda salir en los medios de comunicación en ese momento. Un ejemplo muy claro de percha informativa son los días de. Seguro que has visto noticias sobre el Día de la Mujer, el Día del Medio Ambiente, el Día de la Salud, el turismo, la felicidad. Ahí siempre se aporta información estadística
y cuentan con voces de expertos en estos asuntos, ¿no? Pues si todos los años se repiten esos mismos temas, ¿por qué no preparas un artículo para un medio concreto con información interesante para el próximo día D que esté relacionado con tu sector? Es una idea que debería utilizar porque tiene bastante buen resultado. Otros temas a los que se le hacen todo tipo de análisis en la prensa son las grandes celebraciones. Por ejemplo, la entrega de los premios Oscar, la Super Bowl, la final de la Champions, de la NBA. Así que ya que lo sabes de antemano, podrías preparar un calendario y ofrecerle a algún medio un artículo en el que relaciones tu especialización con alguno de estos temas. Utiliza tu creatividad. Ya te dije antes de cómo utilizar tu creatividad y ahora te lo voy a demostrar con un ejemplo muy claro. Para que no pienses que esto es teoría y que te hablo de la creatividad en abstracto, ¿vale? Mira, esto es una captura de pantalla de la página web del Marca, donde conseguimos que apareciera Aula CM. Aula CM es una escuela de marketing online de Madrid, que le interesaba pues aparecer en medios, bueno, en todo tipo de medios de comunicación, tanto de marketing como de otros que van dirigidos a, consumen, mejor dicho, su público objetivo, ¿vale? Entonces, el público objetivo de Marca, por su perfil, es un público que puede seguir también las noticias relacionadas con el baloncesto y con la NBA, ¿vale? Entonces nos interesaba salir aquí. ¿Cómo conseguimos que una escuela de marketing online como Aula CM aparezca en la web de Marca sin pagar ni un solo euro? Pues en las vísperas de la final de la NBA del año pasado, le ofrecimos a la sesión de NBA del diario Marca un análisis de Aula CM en el que se explicara cómo se estaba viviendo la final de la NBA en las redes sociales y en Internet. Es decir, cuál de los dos equipos era el que iba ganando en las redes sociales. En base a estadísticas, en base a búsquedas en Google, a tendencias, a hashtags, etcétera, ¿no? Entonces esto le interesó al diario Marca, le pareció llamativo y les pareció bien publicar un artículo sobre esto. Entonces, pues le mandamos este artículo y lo publicaron. Entonces, así, Aula CM estaba consiguiendo una visibilidad en un medio que tiene, pues, millones de lectores, ¿vale? Y además, en una sesión muy concreta, muy dirigida a su público objetivo. Y además, como podéis ver, está ahí señalado, colocaron un enlace a Aula CM. Este enlace del diario Marca tiene una autoridad de 86 sobre 100, o sea, una autoridad brutal. Y todo esto a coste cero. No hubo que pagar para colocar el enlace, no hubo que pagar para publicar ahí el artículo, simplemente utilizamos la creatividad. ¿Cómo podíamos salir en el medio Marca? ¿Qué había que ofrecerle al diario Marca para que quisieran publicar sobre una escuela de marketing online? Bueno, pues ahí tienes un ejemplo de cómo utilizando la creatividad pues puede salir en los medios de comunicación y cómo teniendo previsión. Por eso te he dicho antes que es muy interesante que hagas tu propio calendario de eventos, de fiestas que se dan todos los años, que por lo tanto es súper previsible y que le puedas ofrecer a un medio con bastante antelación, ¿vale? Así que pregúntate cuál es tu nicho y sobre qué puedes hablar relacionándolo con lo que siempre sucede a lo largo de todo un año. Se te van a ocurrir montones de ideas, se te van a ocurrir montones de ideas y vas a tener montones de medios a los que contárselo. Quiero contarte también cómo crear una relación de win-win con los periodistas, porque esto también es muy importante, porque tu audiencia, la audiencia a la que tú te diriges en primer lugar es el periodista, con el que vas a hablar para hacerle ver por qué tu marca debe aparecer en su medio de comunicación. Así que engánchale con un buen storytelling, proponle un tema del que puedas hablar como experto y que sea interesante para sus lectores, porque el periodista, quien está pensando es en sus lectores, y ponte a su disposición para ofrecerle material complementario, para ser proactivo, así que crea un clima de colaboración y entendimiento con este periodista. Quiero contarte ahora un tercer secreto. Quiero explicarte cómo conseguir todas las apariciones de calidad que quieras en los medios de comunicación para diferenciarte de tu competencia, para vender más y mejor. Y todo eso sin tener que hacer ni una sola nota de prensa, ¿vale? Por supuesto, en primer lugar, tengo que explicarte qué es una nota de prensa y para qué sirve. Pues todo el mundo que quiere que su proyecto salga en los medios de comunicación tiene la keyword en su cabeza de nota de prensa o comunicado de prensa, pero puedes conseguir presencia en los periódicos, en las radios, en las teles sin tener que hacerla mediante otras técnicas. Así que no siempre te vas a tener que ceñir a esto. Debes utilizarla
cuando sea estratégicamente necesario. Y una nota de prensa es un texto sobre tu empresa que le mandas a los periodistas y que debe cumplir con algunas de las siguientes características. Debe contar una noticia que acaba de suceder, por ejemplo, un evento recién finalizado. Debe informar de algo relevante sobre tu empresa, por ejemplo, una acción solidaria. Debe estar muy relacionado con algún acontecimiento de la actualidad, por ejemplo, presentar unos datos que hayas recopilado con motivo de un día D, por ejemplo, el día de la seguridad en Internet, el de Community Manager, etc. Y esta información se la mandarás por email a los periodistas que tengas en tu base de datos de medios de comunicación. Al redactar esta nota de prensa, es muy importante que la hagas con un estilo objetivo, es decir, que la redactes como una noticia. Porque los medios de comunicación suelen copiar y pegar una parte o el total de esta nota de prensa. Así que debes prepararla pensando en cómo va a ser publicada y que el periodista tenga que hacer los mínimos retoques posibles. Debes facilitarle el trabajo al periodista para establecer un clima de colaboración, por lo que te comentaba anteriormente es del win-win. Quiero también avisarte para que no caigas en un error muy típico. Quiero que sepas lo que no es una nota de prensa. Esto que estás viendo no es una nota de prensa. Por mucho que aparezca con la palabra comunicado, por mucho que aparezca en sitios de referencia que lo llaman nota de prensa, esto no es una nota de prensa, no es una noticia. Esto podría entrar como un artículo en algún medio, pero no es una noticia de interés que tú puedas mandar a muchos medios de comunicación. Porque si un periodista recibe esto y ve que tú lo estás llamando nota de prensa, cuando en realidad no es una nota de prensa, es un artículo de opinión, es algo subjetivo, no lo va a publicar porque va a pensar que sí puede que lo publique algún otro sitio y por lo tanto un artículo de opinión duplicado en varios sitios, pues ninguno lo va a querer. Así que no llames nota de prensa a lo que no lo es. Y este tipo de cosas, este tipo de plataformas que llaman notas de prensa, lo que no es nota de prensa, crea mucha confusión en emprendedores. Por eso yo te quiero avisar, ¿vale? Para que no caigas en ese error. Fíjate, por ejemplo, en el título, tu casa a medida tips para crear espacios de confort y diseño. Esto es totalmente subjetivo. A lo mejor los tips para crear espacios de confort para ti son 10 y para mí son 5. Es decir, no es una noticia, no es algo objetivo. Así que no lo llamemos nota de prensa. Te voy a poner otro ejemplo de lo que no es una nota de prensa. Esto que aparece aquí, de hospital veterinario, Royal Vet, un equipo moderno y de última generación. Esto es auténticamente publicitario, no cuenta ninguna noticia. Habla de que Royal Vet es un centro muy bueno, las ventajas de ser socio, el número de teléfono, los horarios. Eso no es una nota de prensa. Eso es publicidad. Y si no estás diciendo que es publicidad encubierta. Así que mucho ojito con las plataformas que te venden lo que no es, ¿vale? Así que cuando tú le mandes una nota de prensa a un medio, que de verdad sea una nota de prensa, porque si no ni te va a sacar y cualquier otra cosa que le mandes más adelante la va a rechazar. Y quiero contarte ahora cómo conseguir impactos más focalizados y con menos esfuerzo sin tener que hacer una nota de prensa, sin que tengas que tener algo noticiable, sin que tengas que redactar una noticia. Pues mira, hay una forma muy efectiva de salir en los medios con muy poco esfuerzo. Y se trata de conseguir que sean los periodistas los que te escriban a ti, los que contacten contigo para sacarte en alguno de sus reportajes o artículos. Es decir, te estoy hablando de colocarte como una fuente de referencia para dar tu opinión sobre algo de la actualidad y de esta forma convertirte en un referente de tu sector. Así que te estarías colocando como un referente con muy poco esfuerzo. Y ese estatus importante, puedes conseguirlo solamente con un email o escribiendo a los periodistas por Twitter. Y tú te preguntarás, ¿y eso funciona? Pues sí, eso funciona porque los periodistas necesitan fuentes externas para cuando están preparando un reportaje o un artículo en el que van analizando algún tema de actualidad. Y aquí pues van a necesitar ejemplos que demuestren que la información que estamos aportando es veraz, casos reales del día a día que sirven para darle más color a este reportaje, o contactos de expertos para dar su punto de vista sobre ese tema en concreto. Así que el periodista que está trabajando en un artículo o en un reportaje tiene que buscar a personas que le aporten declaraciones, fotos, experiencias reales y preguntará a sus propias fuentes, sus propios compañeros, si conocen a alguien que cumpla esas características. Así que si tu perfil entra en lo que él necesita, pues vas a conseguir esta aparición con muy poquito esfuerzo. Así que
colócate como una de esas personas a las que recurre el periodista cuando necesite información para preparar ese artículo o ese reportaje sobre ese ámbito de especialización, sobre tu ámbito. Y así vas a conseguir pues estas apariciones. ¿Y cómo colocarte como una fuente de referencia para los periodistas? Bueno, pues en primer lugar, escribe un email a los periodistas que te interesen. Y además no vale cualquier email, que vale que mandes a varios periodistas a la vez. Debe ser un email muy concreto para unos redactores específicos porque sabes que tu perfil les puede interesar. Y además, a ti te viene genial salir en esos medios de comunicación. Así debe estar muy personalizado, incluir en ese email tu nombre, tu área de especialización, los temas sobre los que puedes hablar, tu contacto, por supuesto, para que puedan contactar contigo cuando lo necesiten. Y si lo tienes también, tu dossier tu dossier de prensa o dossier de expertos para que vean que efectivamente tienes experiencia en tu ámbito y puedes contarle cosas interesantes. Otro consejo, sigue a los periodistas que te interesan en las redes sociales y aprovecha la oportunidad en cuanto la veas. Porque otra forma de colocarte como una de esas fuentes habituales para los medios es siguiendo en las redes sociales a los periodistas que te interesen y que estés muy atento a cuando hagan alguna pregunta o pidan algún contacto relacionado con tu ámbito. Ahí, en ese momento, debes actuar con rapidez y escribirle directamente desde esa red social y contarle lo que le puedes aportar. Puedes seguir el esquema que te he contado en el email, ¿vale? Pero en versión reducida. Ese periodista te lo va a agradecer que tú le ofrezcas ayuda y tú vas a conseguir una aparición muy rápidamente. Y, por supuesto, dale contenido interesante y desinteresado. Cuanto más contenido le des, cuantas más ideas le aportes, cuanta más tendencia le pongas sobre la mesa, va a ser mejor, el periodista va a agradecerlo más. Así que aprovecha todo esto porque gracias a esto vas a poder diferenciarte de tu competencia y vas a vender más fácilmente y mejor. Y los clientes pues van a quererte a ti y no a otro porque te habrán visto en esos medios y te va a poner además en una posición privilegiada a la hora de ofrecer tus productos, tus servicios y de cobrar más por ellos. ¿Y cuáles son otras alternativas también muy útiles para salir en los medios sin tener que hacer una nota de prensa? Bueno, pues te lo voy a explicar. Tenemos los artículos de opinión, como este ejemplo que estamos viendo aquí, de OneHacker, y a través de los artículos de opinión puedes desarrollar un tema con mucha extensión en un medio de comunicación especializado en tu nicho o en una sección específica dentro de un medio generalista, como el caso que vimos antes del País Retina. Así que pacta con los propios periodistas el contenido del artículo pensando en que sea de utilidad para sus lectores. Aquí puedes ver un ejemplo de un artículo de Fran Escipión en el medio OneHacker. Estuvimos hablando con OneHacker para ofrecerle unas claves para emprender con éxito. Les interesó y Fran Escipión pues, publicó este artículo. Otro ejemplo, participar como experto en un análisis sobre algún tema de la actualidad. Ya lo hemos comentado anteriormente. En este caso, un reportaje en el que habla sobre padres coraje, padres que ponen en marcha iniciativa para sus hijos que tienen alguna enfermedad rara, pues si tú te has ofrecido a los medios para que cuando hagan esto cuenten contigo, pues conseguirás apariciones muy interesantes. Otro formato, una entrevista o un reportaje. Si tu proyecto es interesante y el perfil del emprendedor que hay detrás también lo es, seguro que algunos periodistas quieren reflejarlo y hay muchas sesiones que les interesa pues, sacar este tipo de casos. Así que, como has visto, la nota de prensa es una herramienta útil, pero no es la única. Hay otras herramientas que son más útiles en la vida del emprendedor y que muchas veces requieren bastante menos trabajo y tienen mucho más resultados. Y al final enfatizo la importancia de utilizar la creatividad. Y te voy a contar también 3 errores que tienes que evitar a la hora de buscar estas apariciones en los medios de comunicación. El error número 1 es dejarse cegar por los medios que más brillen. Porque puede que a ti te reporte más beneficios salir en medios de nicho, en aquellos que se dirigen exactamente a tus potenciales clientes, en vez de aparecer en los grandes periódicos nacionales. Es algo que vas a tener que decidir tú. Es una reflexión que debes hacer al principio de todo, antes de contactar con los medios. Lo primero que debes responderte a ti mismo es ¿dónde está mi público? Y ahí es donde debe aparecer tu marca. Error número 2, olvidarte de los medios que tienes más cerca. Los medios locales, regionales, los que tienes más cerca de ti, son muy interesantes para construir tu imagen de marca.
Y los medios de este tipo suelen publicar noticias o entrevistas sobre los emprendedores digitales de la región, porque son una muestra de crecimiento y de desarrollo. Así que tú eres un ejemplo de tu zona, aunque ahora mismo no lo sepas. Los medios sí lo saben, así que por eso le dan bastante espacio a los emprendedores y tú debes aprovecharlo. Y el tercer error es pensar que solamente existe la sección de economía. Es un error muy habitual en emprendedores. Y en realidad los temas de los que tú puedes hablar entran perfectamente en la sección de economía, pero también en muchas otras secciones. Así que piensa en el sector en el que te mueves, en qué problemas solucionan tus productos y dónde podrías hablar sobre eso en otras secciones. Por ejemplo, ocio, lifestyle, calidad de vida, salud, bienestar. Bien, pues espero que te haya gustado esta masterclass y que hayas descubierto el potencial que tiene tu marca para salir en la prensa sin tener que pagar publicidad. ¿Y qué deberías hacer ahora? Pues descargarte mi plantilla en la que te ayudo a que crees tu propio contenido top para enganchar a los periodistas, para enamorarles con aquello que tienes que contarles, para hacer de tu contenido algo noticioso para los medios de comunicación y que quieran publicarlo. A eso te ayudo a descubrirlo y a darle forma en esta plantilla, así que descárgatela, rellénala y da el primer pasito para colocar tu marca en los medios de comunicación y multiplicar tu visibilidad y llegar mejor a tus potenciales clientes. Así que, a por ello.